Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy nos encuentra un domingo de lectura nuevamente. Y quería contarles por qué le pongo, mientras me arreglo el pelo, por qué le pongo al título del video lectura comprometida. Me parece súper interesante el ejercicio de escuchar una lectura y quedarnos en ese estado meditativo en donde podemos apreciar las palabras y ver qué nos resuena, ¿no? Qué nos va pasando, sin irnos a la mente, sí, no, sí, yo pienso esto, yo me voy para acá, me voy para allá, me voy para allá, el otro día me pasó, no, simplemente apreciar para después hacer una reflexión de lo que nos quedó. Quizás tomar nota está bueno también, o bueno, verlo, mirarlo de vuelta. El tema de hoy son las emociones y particularmente la emoción del enojo, con este libro de Norberto Levi, La sabiduría de las emociones. Y les cuento brevemente, estoy certificada desde el año pasado como coach ontológico profesional y uno de los hitos que tuve que realizar para mi certificación fue una tesina. Y la tesina la abordé justamente sobre la emoción del enojo y cómo gestionamos madres y padres o cuidadores de niños y niñas el enojo ante esos niños y niñas dentro del hogar. Bueno, es una temática que a mí me atravesó y me transformó y me sigo gestionando en esta emoción y a partir del hecho de haber escrito la tesina, me comprometí a realizar un taller mensual con esta temática, que lo estoy haciendo desde noviembre, diciembre, enero y ahora próximamente en febrero viene la próxima fecha o en marzo, que va a ser virtual, así que después lo van a ver en los flyers que se pueden subir acá al YouTube. Dicho todo esto, vamos a comenzar con la lectura. Antes de comenzar, también les quiero pedir que se suscriban, que le den like y que, si les interesa y le ven valor, compartan el video, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Dice, el enojo que resuelve. El enojo es, en esencia, un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Sin embargo, al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación a que nos enfrentamos. Por esta razón, es de fundamental importancia conocer de qué está hecha esta emoción y aprender a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. El enojo es, sin duda, una de las emociones que más ha preocupado a la humanidad. ¿Cómo utilizar adecuadamente esta energía tan particular que es el enojo? De hecho, tanto las tradiciones religiosas como las diversas corrientes psicológicas han propuesto diferentes caminos, con variado éxito, para intentar resolver los vastos problemas que esta emoción presenta. Volvamos entonces una vez más sobre este tema para explorar nuevas facetas que permitan transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. Para ello, haremos un breve repaso de sus componentes básicos. A. ¿Qué causa el enojo? B. ¿Cuál es el sustrato biológico? Y C. ¿Cómo influyen en él nuestras conclusiones y creencias? Y luego nos centraremos en los aportes más novedosos de esta propuesta. ¿De qué modo expresamos el enojo? Esa para mí es la llave fundamental. Y por último, ¿qué es lo que necesitamos aprender para transformar efectivamente el enojo que destruye en enojo que resuelve? Hago una pausa y aclaro, obviamente no voy a leer todo el capítulo, pero puedo poner capítulo emoción del enojo, primera parte, y el domingo que viene hacer la segunda parte. La causa del enojo. Para decirlo de un modo sencillo y general, nos enojamos cuando algo nos frustra.
estoy conduciendo y se produce un atasco, me han prometido algo y no han cumplido, esperaba algo de mi mujer, mi marido, mis hijos o de mí mismo, y lo que esperaba no ocurrió. Los motivos son numerosísimos, desde los más leves hasta los más intensos y amenazadores, pero siempre existe un factor común, la frustración. Cuando la energía del deseo que se encamina hacia su realización encuentra un obstáculo, la obstrucción que éste produce genera una sobrecarga energética en ese deseo. Vuelvo a leer, ¿sí? Cuando la energía del deseo que se encamina hacia su realización encuentra un obstáculo, o sea, yo tengo la energía, quiero hacer algo, estoy encaminada hacia ese objetivo, aparece un obstáculo, esa obstrucción que se produce genera la sobrecarga energética en ese deseo, porque ese deseo de repente se ve pausado porque hay un obstáculo. Esta sobrecarga es lo que llamamos enojo. Es importante destacar que la función original de esa sobrecarga de energía es asegurar la realización del deseo o necesidad amenazada. Lo que ocurre es que al no saber cómo implementar adecuadamente tal sobrecarga de energía, en lugar de contribuir a la resolución del problema, a menudo aquella se convierte en un problema más. Segunda parte, sustrato biológico del enojo. Desde el punto de vista químico, ante la presencia de un obstáculo vivido como amenaza, el organismo segrega adrenalina y noradrenalina, los neurotransmisores que posibilitan los comportamientos de alerta y actividad, de confrontación y de lucha. En épocas primitivas de la humanidad, cuando la amenaza a la integridad territorial se dirimía en una confrontación física, en una lucha cuerpo a cuerpo, esta respuesta adrenérgica era, sin duda, la más adecuada, porque en tales casos se imponía incrementar la fuerza física para encarar la batalla. Todos conocemos ya, sea por experiencia personal o por los innumerables ejemplos de personas que así lo testimonian, cómo en una situación de ira se dispone de una fuerza mucho mayor que la habitual. El desajuste se produce cuando seguimos utilizando una respuesta biológica de ira generada en situaciones antiguas para resolver situaciones actuales que no requieren tanta respuesta adrenalínica, o sea, la reacción. En efecto, el enojo es útil para aumentar la fuerza física, pero no es útil para aumentar la capacidad de coordinación necesaria para resolver un problema. Imaginémonos a un cirujano que encuentra obstáculos durante una operación. Se enoja y mantiene ese estado. Su ira entorpecerá sin duda su capacidad de resolver los problemas a que deberá enfrentarse durante la intervención quirúrgica. Este ejemplo resulta obvio, pero sin embargo la creencia de que el enojo da eficacia está bastante difundida. Un conocido periodista deportivo, cuando retransmitía los partidos de Gabriela Sabatini, repetía frecuentemente: «Me gustaría ver a Gaby más enojada, así jugaría mejor». Él, como representante de esta creencia, suponía que, enojándose con la rival, Sabatini ganaría en eficacia. Y en realidad se trata de lo contrario. La coordinación y la precisión necesarias para un buen desempeño en cualquier tarea compleja encuentran su mejor caldo de cultivo en la relajación y la calma. Lo voy a volver a leer. La coordinación y la precisión necesaria para un buen desempeño en cualquier tarea compleja encuentran su mejor caldo de cultivo en la relajación y la calma. Número 3. Influencia de las conclusiones y las creencias en la producción de enojo. Cuando la sobrecarga energética del deseo se expresa como enojo, puede albergar diferentes calidades más o menos destructivas. Esto dependerá en parte de las conclusiones que nuestra mente produzca en relación a la naturaleza del obstáculo. O sea, depende de lo que yo interprete del obstáculo, va a ser mi reacción.
Sí. Si evaluamos que el obstáculo está actuando a propósito contra nosotros, es muy probable que nuestra frustración se convierta en enojo destructivo. Por lo tanto, trataremos de hacerle a este obstáculo lo que imaginamos que él quiere hacernos a nosotros. Esta voluntad de destrucción recíproca es la esencia de la batalla. Si llegamos a la conclusión que ese obstáculo no responde a ninguna voluntad específica de perjudicarnos, sino que, como la lluvia en el día que deseamos ir a la playa, es algo que ocurre, pero que no se opone deliberadamente a nuestro deseo, entonces nuestra frustración seguirá existiendo. Pero es más difícil que evolucione hacia el tipo de enojo destructivo. Entonces, dicho esto, lo que quiere decir el autor, Norberto Levi, es que si yo creo que las cosas que pasan cuando yo quiero hacer algo me pasan a propósito porque el mundo está en contra mío, la lluvia está en contra mía, el semáforo siempre me pasa lo mismo, voy a tener una reacción diferente a que estoy, como dice el libro, quiero ir a la playa y llueve, ok, llueve, no me está pasando a mí, está sucediendo eso. Entonces, con la primera voy a tener una reacción, porque como me voy a sentir atacada, estoy hablando en primera persona, me voy a sentir atacada, me voy a defender, y en la segunda voy a hacer, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Si está lloviendo, puedo ir igual a la playa, dependiendo del tipo de lluvia que haya, o invento otro programa, ¿sí? Si le pedimos dinero prestado a un amigo y él nos dice que no, porque no dispone de esa suma y le creemos, nuestra frustración será frustración y tal vez pena, pero no se hará enojo hacia él, hacia nuestro amigo. Si en cambio creemos que nos miente, que tiene dinero de sobra, pero que no nos lo quiere prestar, entonces la frustración tiene las puertas abiertas hacia el enojo. Acá está lo que es la interpretación, ¿no? Entonces, siempre existe la conversación, hablar, ¿no es cierto? Y está buenísimo este ejemplo, en el segundo sobre todo. Cuando creemos que el otro nos está mintiendo, que no nos quiere prestar porque en realidad, y nos empezamos a ir a la cabeza y no, ¿para qué? Nos dice que no, listo, tengo que encontrar o debo buscar o quiero encontrar otra solución porque yo estoy necesitando dinero para, no sé, lo que sea que necesite, es el ejemplo que dan acá. Ante cada frustración producimos consciente e inconscientemente conclusiones acerca de la causa que la genera y rápidamente evaluamos si existe una intención adversa o no. En el marco de una guerra, de una batalla, de una lucha, todo obstáculo es efectivamente el resultado de una intención adversa, precisamente la del rival de turno que nos quiere vencer. El problema se produce cuando la reacción que es adecuada para una batalla la extendemos al resto de las situaciones en las que debemos enfrentarnos a un impedimento que nos frustra. Muchas personas efectivamente tienen la tendencia psicológica a imaginar que sus frustraciones, de la índole que sean, se deben a la influencia de una voluntad adversa, bien de una persona o bien del destino mismo, que se opone a sus propósitos. No, este no me quiere porque está en contra mío, porque piensa mal de mí, o como dije antes, el mundo está en mi contra, yo no puedo hacer nada porque nunca me sale nada y siempre me pasa lo mismo, ¿no? Eso aparte, bueno, estamos paradas o parados en un rol de víctima, en donde lo que está sucediendo afuera me afecta en mí de esta forma, creyendo que me pasa a mí, como dije antes. Dichas personas están muy expuestas a vivir crónicamente enojadas y resentidas. Bien, voy un poquito más. Además de las tendencias psicológicas individuales, existe otro factor de naturaleza filosófica existencial que consiste en la concepción, consciente o inconsciente, que cada uno tenga acerca del sentido último de su vida y de la vida misma.
Si yo creo que la vida es, en esencia, una eterna batalla en la que quien gana sobrevive y triunfa y quien pierde es extinguido, mi objetivo último será ganar y viviré en esa atmósfera emocional de guerra continua. Desde esta perspectiva mental, cada obstáculo que me frustre quedará fácilmente convertido en una manifestación de esa batalla y se activará, por lo tanto, la respuesta de enojo que se orienta a identificar al adverso y vencerlo. Cuando esta actitud se hace habitual, termina por convertirse en una forma de organizar la experiencia. Alguien que viva de acuerdo con este modo me comentaba que al iniciar cualquier relación con otras personas, lo primero que se preguntaba era: ¿quién es mi enemigo aquí? Por supuesto que tal actitud desembocaba en la activación del componente de pelea en cada uno, y en el marco imaginario de la batalla que esta persona tenía se iba haciendo realidad, lo cual reforzaba su teoría inicial y consolidaba el circuito de combate permanente. O sea, dado que esa persona estaba creyendo que todo lo que le pasaba era porque le estaban haciendo algo, realmente estar parado, si yo estoy parada en ese lugar, todo lo que yo voy a ver va a tener esa lectura y esa interpretación. Si la representación existencial que predomina es aquella que afirma que si bien la batalla existe, ella no es el rasgo esencial de la vida, que lo esencial, en cambio, es el aprendizaje que nuestra conciencia realiza en la solución de los problemas que implica el vivir como individualidades separadas, entonces cada frustración es vivida de manera distinta. Los obstáculos en curso tienden a ser evaluados como problemas, como incógnitas a resolver, que efectivamente frustran y demoran los logros deseados, pero no generan reflejos inmediatos de enojo bélico destructivo. Si le pusiéramos palabras a esta actitud en lugar de ¿quién es mi enemigo aquí?, la pregunta primaria sería: ¿cuál es el problema que a todos nos beneficiaría resolver? Y acá voy a hacer una marca con el lápiz, así ha quedado, y la página 41, para que este video lo terminemos acá y el domingo que viene continuamos para leer todo el capítulo, que me parece súper interesante. No son muchas hojas, van a ser un par de domingos. Bueno, un par, algunos más, todos estos. Nos falta de la 44 a la 63. Bien, así que dicho todo esto, espero que podamos reflexionar. Mi propia reflexión sobre el enojo es: cada vez que me sucede, gestionarme, estar atenta. Obviamente hay veces que no me sale y me pongo en modo reactivo y me enojo y me frustro de una manera expresándolo hacia afuera, estando malhumorada, quizás gritando o quizás sin querer hablar y hablando mal con quienes me rodean. Entonces me parece muy interesante abordar esta emoción, y sobre todo porque lo más interesante que me pasó fue que cuando terminé de escribir la tesina me di cuenta, primero me reconocí en el progreso que tuve de transformación. Segundo, volví a comprometerme y declararme en compromiso para con mi gestión emocional, con el enojo y otras emociones. Y después me di cuenta de todas las cosas que me había dado cuenta a partir del trabajo específico que hice en mi interioridad con el enojo. Así que te invito a que te observes esta semana, quizás en esta semana, por ejemplo, si te enojaste, con quién te enojaste. Escribilo, qué te enojó, sin juzgarte. No me debería haber enojado, no debería haber hecho esto, no debería haber hecho lo otro. Lo primero y principal es observar, estar atenta
Cuidado que se puede caer el celular. Estar atentos, atentas y anotar. Solamente observar, no castigarnos y cómo deberían ser las cosas, porque todo es un aprendizaje y aprendemos de a poco. Estamos en el piso y para subir al primer escalón tenemos que levantar un pie y después vamos al otro. No vamos al quinto escalón desde planta baja. Así que tenete paciencia y si te interesa la propuesta, está buenísimo que lo hagas, que te observes. Y con todo esto que dije, te vuelvo a recordar y a pedir que por favor te suscribas al canal, que le des like y que compartas el video si lo ves, si le ves valor. Te mando un gran abrazo desde aquí, domingo de un día soleado espectacular. Que tengan un hermoso disfrute y nos vemos mañana. Adiós.